Hola, hola, shalom a cada uno de ustedes, amigos, amados, quienes realmente lo tenemos en el corazón. Hacemos tefilot, plegarias por cada uno de ustedes. Realmente los tenemos en el corazón, extrañamos mucho el reunirnos, el verlos, el conversar personalmente, pero damos gracias al Eterno, gracias a Hashem, a nuestro Dios, a Eloheinu, que nos permite por lo menos acercarnos a través de estos mensajes, de estos videos, poder seguir sembrando la palabra de Dios en nuestros corazones. Y más en este tiempo el cual estamos viviendo o atravesando, conflictos, incertidumbres, miedos, el que no se sabe qué va a pasar, confusiones, que nos bombardean cada día con malas noticias. Tenemos que nosotros prestar oído, prestar atención al consejo de Dios. Y estamos transitando Pesaj, la Pascua, donde se recuerda realmente la liberación que Dios le dio al pueblo de Israel cuando estuvo más de 400 años esclavo. El pueblo elegido por Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el pueblo que Dios había escogido para hacer luz a las naciones, ser luz a otros pueblos, estaba esclavo. Habían olvidado a Dios, habían olvidado al Eterno, habían olvidado lo que Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Las promesas dadas a Abraham, las promesas dadas a Isaac y las promesas dadas a Jacob. Se habían olvidado, hasta que después de 430 años ellos clamaron, se acordaron y Dios envió a Moisés, y Dios con mano poderosa hizo señales, hizo prodigios en Egipto, enviando plagas, juicios a Faraón y a su imperio por haber esclavizado y maltratado a su pueblo, y fueron libres cuando Israel tomó la sangre del cordero ahí en Pesaj. El cordero, esa noche pintaron los dinteles de las puertas, la familia se reunió en las casas comiendo la Pascua con matzá, con pan sin levadura, y Dios trajo juicios. Dios trajo al ángel de la muerte, mataron a los primogénitos de las bestias y de los hijos de Faraón y de todo el pueblo egipcio, y Dios les entregó la libertad a una tierra que les había prometido para que vayan, obedezcan al Eterno y le sirvan, le adoren. Para eso Dios los liberó, trayendo a memoria lo que Dios hizo en el huerto del Edén, donde Dios los puso a Adán y Eva para que le obedecieran, para que le sirvieran, para que le adoren y tengan comunión, relación, amistad con Dios. Y para eso Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, para que sean una nación que sea luz, ejemplo y manifiesten al único Dios verdadero, al único Dios que fue quien creó los cielos y la tierra. Y pasaron miles de años y luego Dios prometió en todo el transcurso de estos años, de estos miles de años, un Mashiach, un ungido, alguien que se iba a levantar como Moisés, alguien que iba a traer libertad, pero ya no libertad física, sino la liberación espiritual del pecado, de la maldad, de lo sucio que está nuestro corazón, de habernos alejado de Dios, porque Israel una y otra vez volvía a los dioses de Egipto, volvía a los dioses de otras naciones y se olvidaban del Dios eterno, el Dios que los liberó, el Dios que los alimentó, el Dios que los cuidó, el Dios que les proveyó. Entonces, hoy, ¿cómo estamos viviendo esta Pascua, este Pesaj? Es importantísimo, porque justamente Yeshua,
el último ya días antes de ser entregado para ser sacrificado, derramar su sangre, cumpliendo así las profecías que Jeremías había dicho, que iba Dios a hacer un nuevo pacto. Ahí Yeshua, en esos días previos, lo hemos visto en el Shabbat pasado, cómo Yeshua limpió el templo, sacó a los que comerciaban, sacó a aquellos que hacían negocios en el templo. Y él dijo, mi casa es casa de oración para todos los pueblos, dando a entender de que el lugar, el templo que había sido edificado era para oración, era para aclamar al Eterno, era para que el pueblo vaya y alabe su nombre y pueda ir arrepentido y pueda buscarle, y Dios estaría allí escuchando. Pero hicieron negocios con lo que Dios había hecho. Entonces Yeshua llega el momento del Pesaj, momento del ceder, del orden, la primera noche de Pesaj antes de él ser entregado. Y dice que ahí en Lucas capítulo 22, versos 19 al 20, nos habla que él toma el matzá, que es el pan sin levadura, dice, y dio gracias, los bendijo y lo partió y se lo dio a sus seguidores, aquellos que estaban con él, y dice, tomen, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, dice, después de haber cenado el cordero, las hierbas amargas, todo lo que se come en Pesaj, recordando la amargura del pueblo de Israel en Egipto y trayendo toda memoria de haber cenado, haber leído el libro de Éxodo, de Shemot, cómo Dios los liberó. Eso era la costumbre, lo que se hacía. Luego de haber cenado, dice que él toma la copa y les dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Y allí trae a memoria Jeremías 31:31, cuando dice que Dios haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con Judá, que él iba a traer un nuevo pacto, no el pacto que hizo Moisés en el monte Sinaí, sino que iba un nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? Porque dice que invalidaron el pacto antiguo de Moisés, no guardaron los mandamientos, no cuidaron las misbot de Dios, sino que comenzaron a agregar, comenzaron a hacer un sinnúmero de enseñanzas en base a las misbot que Dios no lo había dicho, que Dios no lo había impuesto. Y cuando Yeshua viene y él trae enseñanzas reales de lo que eran las misbot, lo que significaba cada mandamiento, no lo entendían, y los fariseos, que eran los maestros de la Torá en aquel entonces, se enojaban porque ellos eran los que tenían o creían que tenían la autoridad para enseñar las escrituras. Y uno de esos temas, que es lo que yo quiero enseñar hoy, es que los rabinos, los maestros, los que estaban a cargo del pueblo de Israel de enseñar la palabra, ellos dijeron o le dieron mayor importancia a lo que uno come. Por eso que se habla de limpiarnos de la levadura, el hametz, que lo vimos el Shabbat pasado, como hay que limpiar el hametz, todo lo que sea leudado. Y ellos comenzaron a enseñar no solo eso, sino que no había ni que tocarlo, no tiene que haber nada. Le dieron más importancia a lo que uno come, por ejemplo las comidas kosher. Las comidas kosher se fueron, digamos, diseminando, expandiendo, creciendo, y los rabinos trayendo cada vez más carga al pueblo hebreo. Pero Yeshua trajo lo verdadero, vino a enseñar lo que significaba. Él dijo, no lo que entra al cuerpo contamina al hombre, sino lo que sale del corazón de nosotros es lo que nos contamina
es lo que nos hace impuro, porque Él dijo los alimentos, cuando Él los puso allí en Levítico y enseña lo que eran los inmundos y lo que eran puros, le estaba diciendo al pueblo de Israel, tomen conciencia de la impureza y de la pureza. Había Dios enseñado al pueblo de Israel a poder diferenciar lo puro de lo impuro y poder nosotros movernos en lo puro, pero no que los alimentos a nosotros nos iban a contaminar o era pecado. Pero comenzaron una y otra vez y cada año a traer mayor carga al pueblo de Israel, pero Dios trae a través de Yeshua lo real, lo verdadero. Y Él dice, no lo que entra es lo que contamina, sino lo que sale. Entonces Él toma el pan sin levadura. ¿Qué era el pan sin levadura? La levadura representaba el pecado en el ser humano, representaba el pecado en Israel, por eso que había que limpiar, no había que comer panes con levadura. Estaba hablando de que tenemos que manifestar pureza, santidad. Dios es Kadosh, 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 por lo tanto su pueblo debía ser Kadosh. Pero ellos no lo entendían así. Entonces ponían cargas al pueblo de Israel. Pero Yeshua toma el pan, el matzá, lo parte, le dice, esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado, es dado, es quebrado. Por eso Isaías decía que por su llaga hemos sido nosotros curados, y Él cargó en su cuerpo las enfermedades y nuestras dolencias. El cuerpo de Él era una masa sin levadura, sin pecado. Él era sin mancha, así como el cordero de Pesaj debía ser sin mancha, no tenía que ser un cordero de un año, no tenía que tener defecto, no tenía que tener problemas físicos, tenía que ser un cordero perfecto. Yeshua era el cordero perfecto, el ser humano perfecto, que vino Él por voluntad propia a entregarse, a darse por nosotros, y su sangre fue la que nos limpió, nos purificó, y esa marca de la sangre, que es el nuevo pacto, vence al enemigo, vence al ángel de la muerte, y Él nos rescató de la muerte. Por eso es importante entender el Pesaj, entender por qué Dios estableció esta festividad año tras año en el pueblo de Israel, para que entendieran y comprendieran la obra que Él iba a hacer. Fíjense que la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios que el rabino Pablo escribe en el capítulo 5, verso 7, dice, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son, porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que es el Mashiach, ya ha sido sacrificado por nosotros. ¿Cómo tenemos que celebrar este Pesaj? Recordando que Él nos ha liberado, su obra, el Cordero de Dios, ha sido sacrificado, el Pesaj, nuestro Pesaj, ha sido sacrificado, el Mashiach, por nosotros para nuestra liberación. Por lo tanto dice, límpiense de levadura, limpiemos la levadura de nuestro pecado y vayamos sacando de nuestro corazón lo que nos contamina. Mentiras, engaños, falsedades, robos, malos pensamientos, un montón de cosas que en nuestro corazón nos atan, nos ligan, no nos favorecen, nos atrapan. No podemos ser libres de vicios, de rencores, de malas palabras, de insultos, de maledicencia. Entonces tenemos que analizar. Dios nos trae a nuestra mente, a nuestro corazón, lo que está mal. Por eso dice, límpiense de la vieja levadura, la vida antigua que estaba contaminada, no por lo que comíamos. Porque hoy fíjese que hoy le damos más importancia, los rabinos le dan más importancia a no comas esto, si esto es kosher, si no es kosher, pero no le dan importancia. Y yo puedo comer algo que es kosher, que es limpio, pero yo sigo mintiendo, sigo engañando, sigo estafando, sigo robando, sigo cometiendo adulterio, sigo cometiendo errores
no errores, sino pecados que dañan a otras personas. Sigo atado a vicios, sigo atado a la oscuridad. No puedo ser liberados. Consulto a los brujos, a los hechiceros, consulto al tarot, a la adivinación, a la magia y un sinnúmero de cosas, fetichismo. Yo puedo estar queriendo sobrepasar a la otra persona, haciéndole daño, no me interesa el prójimo, no amo al prójimo. Un sinnúmero de cosas que podemos nombrar que cometemos a diario a veces y no le damos importancia, porque lo que contamina es lo que sale del corazón. Entonces en este Pesaj, estos 10 de Pesaj, que son 8 días, que podamos celebrar Pesaj con la limpieza de la vieja levadura, pidiendo perdón al Eterno, pudiendo entregar estas levaduras, estos pecados, estas manchas, estas cosas sucias, y podamos nosotros vivir la vida en un cuerpo, en acciones puras, sin pecado, porque Él nos da el poder para ir desechando lo malo. Que usted se analice en este Pesaj. Hemos sido perdonados, tenemos la posibilidad y la oportunidad del perdón, de la limpieza, de entrar al lugar santísimo, delante del Dios mismo, ahí en su casa, en su habitación, a solas, y poder ser hallado en Él por su gracia y su favor y su amor, y ser limpiados, ser perdonados, ser abrazados por Dios, ser transformados, ser llenos de la vida verdadera que Él nos da, y volver al reposo, a la Noá, al Shalom de Dios en todo nuestro ser, y ser liberados de la muerte, ser liberados del ángel de la muerte, de toda plaga, de toda peste y todo lo que pueda venir. Dice que a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a la casa de Dios, no le toca, porque estamos guardados y protegidos por Él. Celebre este Pesaj recordando la gran liberación que Él nos dio a través de Yeshua HaMashiach. Un Shabbat Shalom enorme para ustedes, les amamos. Recuerden que Dios está presente, Él está cercano, les ama, está con ustedes en su hogar, en su familia. Confiemos en Él, mantengamos la fe activa y viva en nuestro corazón y démosle gracias a Él por su amor y por su perdón. Un abrazo grande a cada uno de ustedes.